muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Bienvenidos a Huellas, historias que trascienden. Nuestra invitada de hoy es Marcela. En la historia de Chile, muchos viven la memoria de aquellos que fueron víctimas de la dictadura. Hombres y mujeres que enfrentaron lo inimaginable, el dolor físico, la tortura, el exilio. Pero para algunos como Marcela, el sufrimiento no terminó con el paso de los años. La memoria de su padre, Miguel, un hombre que vivió en carne propia las atrocidades del régimen, pero que nunca le inculcó el resentimiento, sigue presente en su corazón. En esta conversación, ella nos habla de su vida, de su lucha por comprender el sufrimiento de su padre, quien ya no está, y de cómo sigue cargando con ese legado de dolor y resistencia. Una historia de valentía, de memoria y de la profunda tristeza de una herida que, aunque nunca se cierra, sigue siendo parte de su identidad. Hola Marce. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Bien. Bueno, gracias por venir. Y para empezar, cuéntanos con qué haces, con quién vives. Bueno, vivo con mi esposo y mi hija, Luna. Soy diseñadora gráfica. Vivimos aquí en Ñuñoa. Vamos a... Ya. Marce, yendo a la historia tuya de vida, de tu familia, ¿podrías contarme más o menos cómo fue el proceso de tu papá? Bueno, que fue antes de que tú nacieras, de desaparición, de lo que le pasó, de tortura, en el fondo de lo que vivió en ese tiempo. ¿Cómo fue ese proceso y qué significó para la familia? A ver, mi papá entró en la política muy joven, tenía como 15 años, se metió al Partido Socialista y siempre estuvo ligado a la política porque, directa e indirectamente, porque mi abuelo trabajó mucho tiempo en la municipalidad, toda su vida en la municipalidad de San Miguel, con sus hermanos, entonces era como una herencia el tema de conocer el sistema político. Sí, bien, mi abuelo no era muy político, era más como de ser parte de la comuna. Y ahí mi papá empezó a conocer gente y empezó a conocer sobre la política y todo el tema. Y se empezó a involucrar cada vez más. Él estudió teatro en su juventud y siempre me dijo que, me acuerdo una vez que me dijo así, cuando me metí mucho en la política ya no podía mantener conversaciones con mis compañeros de teatro, porque los temas eran otros. Entonces... Los temas eran más políticos. Claro, o sea, sus compañeros hablaban más del arte, la filosofía, claro, de la vida, y él, su cabeza estaba en otro lado. Tenía otro interés. Claro. Y se empezó a meter cada vez más. Bueno, después de teatro, mi papá estudió administración de empresas en INACAP, también fue profesor. Y también había una carga política ahí. Él era muy seguidor de Allende, participó mucho. Nunca nos dijo qué tan involucrado estaba. Sí había como que nos tiraba ciertos comentarios que nos daban a entender que estaba bien involucrado en el tema de como el grupo cercano a Allende. Y por ejemplo, me acuerdo cuando me dijo, cuando fue el 73, él estaba en living y él, le habían dicho, bueno, como había ya como indicios de que algo iba a pasar, porque habían habido tanquetazos y todo el tema, a él le habían dicho, si ibas a pasar algo, tú tienes que ir a la casa de tu papá muerto, la casa de Allende, donde estaba la esposa. Sí. Entonces, tu objetivo es ir para allá y ver qué es lo que está pasando, si puedes hacer algo. Y como que me dice, escucha la radio de lo que está pasando, se sienta en el sillón, mira el techo, así como, ¿qué hago? Y se acuerda que tiene que hacer, qué es lo que le correspondía hacer, y se para y recibe el llamado y le dice, mira, no vas a ningún lado, cayó una bomba en tu mano. ¿Qué dónde estás? ¿Cachai? Entonces, uno dice, ¿qué tan involucrado estaba mi papá si él tenía que ir a la casa de Allende? ¿Cachai? Pero él no nos decía. No era un tema de que él hablara con detalle. Y es como, yo creo que
más que nada, por ejemplo, tampoco nunca nos quiso decir cuál era su nombre de militancia, que sí él tenía. Nunca nos quiso decir. Y nos decía que era algo que se creó en secreto y se tenía que mantener en secreto. ¿Sí? Porque por algo él tenía un nombre para que no supieran quién era. Entonces, no era algo que él tenía que andar divulgando. Entonces, como que todo ese secretismo que había en esa época, como que siempre se lo llevó con él. Entonces, poco era gente que moría con sus ideales y con lo que se habían comprometido. Si era secreto, era secreto hasta el final. Sí, pues entonces por eso decía, muchas cosas que nos contaba en tono de anécdota, de chistes, así como de bromas, así de humor negro, pero nunca nos sentó y nos dijo, mira, esto es lo que pasó. Entonces nosotros con mi hermana como que empezamos a hilar, a leer, papá, yo leí esto te pasó, y después, y tú te notabas que se le empezaba a cambiar el cuerpo, y como, es que no, y mi mamá siempre cortaba, ya, ¿para qué van a hablar de esas cosas? ¿Para qué ven como a tu papá? Entonces, como que al final teníamos como juntando entre lo poco que nos decía él, con lo que nosotros investigábamos por nuestro lado. Y según lo que investigaron, que ¿pudieron hacer una línea cronológica más o menos de lo que le pasó a tu papá? ¿O de cómo lo detuvieron y todo eso? Porque eso no nos contó él. O sea, sí nos contó. Ya. Cuando nosotros volvimos a Chile, mi papá quiso que nosotros conociéramos Chile. Entonces, nos hizo como un viaje para el sur y para el norte, en diferentes años. Entonces, me acuerdo que cuando fuimos al sur, fuimos hasta Puerto Montt. En Puerto Montt fue donde conocí a mi mamá. Mi papá, cuando fue el golpe, a mi papá, si bien mi papá lo habían echado del Partido Socialista, seguía militando en el sentido de que seguía haciendo trabajo político. Él iba a poblaciones, enseñaba política en las poblaciones, porque en esa época la gente de menores recursos, si bien no tenían plata, igual tenían educación. Eran cívicamente mucho más, tenían más información sobre el tema político, sobre historia, entonces sabían mucho más sobre el tema de ideología. Y a él lo mandan, le dicen, ¿sabes qué? Te tienen en el ojo, ¿cachai? Andate a Puerto Montt, arma algo y empieza como a politizar por ahí. Así como hacer lo mismo pero allá, ¿cachai? No aquí en Santiago porque está muy peligroso. Y él se va a Puerto Montt y abre un restaurante que se llama La Escala. Y yo siempre decía, era un restaurante de verdad, porque uno ve las películas de repente que dice, no, si era un restaurante de verdad, teníamos comida de verdad. Sí. No era la fachada. No, claro, no era una fachada, sí, lo atendíamos. Y era como que era muy full a los mariscos, el tema. Entonces, mi papá, por ejemplo, le gustaba, allá buceaba, entonces iba a bucear y marisqueaba y buscaba cosas. Y bueno, en Puerto Montt conocí a mi mamá, porque mi mamá, si bien es de Valparaíso, ella hizo su internado de matrona en Puerto Montt. Y por unos amigos en común los presentaron y se pusieron a pololear. Y mi mamá ahora como cuenta más cosas, pero muy poco también, así como que hay que sacarle con tirabuzón, de que mi papá siempre le contó lo que era el hermano. Mi mamá siempre supo lo que era, diciendo que mi mamá venía de una familia de la época de demócratas cristianos, que también eran como más hacia el otro lado. Sí. Y por eso mismo también mi mamá no recibió mucho apoyo de su familia. Y entonces ella siempre supo lo que le andaba. Pero mi papá también la mantenía como al margen, para no involucrarla. Mi mamá no se metió en temas políticos con mi papá. Él le contaba en qué andaba, cuando tenía que viajar y cosas así, igual tenía reuniones, pero no la involucraba, no la llevaba a las reuniones, no, siempre mantuvo al margen. Y el día que detuvieron a mi papá, que fue en marzo, mi papá... Fue en marzo del 74. 75. Ya. No, 74, porque fue el 75. 74. Mi papá dice que él de repente vio a una persona que llegó al restaurante y se pidió un puro café y le dio el diario. Y ahí dije,
algo aquí pasa. Y se acercó a él a atenderlo y le vio que tenía una pulsera de la Fuerza Aérea. Y no me acuerdo muy bien cómo fue la conversación, pero parece que mi papá lo invitó a irse. Como que se lo está consumiendo a irse. Porque cachó que ya algo no era normal. Y el día siguiente llegó este mismo gallo y le tocó a mi papá, a él y a su socio, que también era del partido. Y justo cuando lo estaban deteniendo, mi mamá entra y vio a mi papá sentado en una mesa, al socio en otra mesa y otras personas. Mi mamá entra y dice, ¿por qué tantas caras largas? Y mi papá le dice, Mona, date vuelta, ándate, que me van a detener. Y mi mamá se da la vuelta, ¿cachai? Y dice, no. La subieron a una camioneta y la interrogaron. Me dijo, no me hicieron nada. Me dijo, no me hicieron nada. Sí, me dijo, como que obviamente se puso nerviosa, gritaba y temblaba la voz, porque nunca pensó. O sea, si bien ella sabía que nada, mi papá nunca fue algo que ella interiorizara como algo propio. Entonces, como que lo primero que hizo, porque no se puede fumar, le pidió un cigarro al médico que estaba ahí. Le dice, pero ¿por qué me tan nerviosa? Y me dice, porque nunca he estado en esta situación, o sea, no sé qué tengo que hacer, qué quieren saber de mí. Y mi papá le decía, si alguna vez te hace una pregunta, tú dices lo que sabes. Sí, porque no era mucho. Porque no era mucho, y ellos tenían un protocolo. Ellos los detenían, si eran detenidos, ellos tenían que resistir una cantidad de días. Porque ellos sabían que si eran detenidos, en cierta cantidad de días iba a correr la voz de que él estaba detenido y que toda la gente que él conocía podía arrancar, esconderse. Entonces él tenía que resistir cierta cantidad de días. No sé si era 1, 2, 3 días, no me acuerdo exactamente, pero él tenía que resistir esos días. ¿Cachai? Ese era el protocolo que ellos tenían. Entonces por eso tampoco involucró a mi mamá. Entonces mi mamá la interrogaron y la soltaron a las horas. A mi papá se lo llevaron, nunca le dijeron dónde se llevaron a mi papá. Ella empezó a investigar, no faltó la persona que se quiso aprovechar, de que dame plata y te lo ubico, gente del partido, amigos, ¿cachai? Otra persona que te cerraba las puertas, que no le hablaban o que decían que no iba a un asesino, ¿cachai? Entonces hubo de todo. Y mi papá, por lo que sabemos, llega de ahí, de Puerto Montt, llega a Santiago. Me mandaron lo subieron a una micro, de ojos vendados, sentado en el suelo, con una metralleta en la cabeza, de Puerto Montt a Santiago. ¿Cachai? Y creo que llegó al tiro a la Villa Grimaldi. Estuvo en la Villa Grimaldi y en 3 y 4 Álamos. 3 y 4 Álamos eran los centros de detención que eran centros de detención intermedios donde iban a recuperarse. Donde les cerraban las heridas. ¿Dónde estaban los médicos? Les daban ropa limpia, ¿cachai? Se podían bañar bien. Y después los mandaban a otro centro de tortura, ¿cachai? Entonces él pasó como un tiempo entre Villa Grimaldi y 3 y 4 Álamos. En ese tiempo él estaba como en calidad de desaparecido. No sé si fue entre 3 o 4 años, no, son 2 lugares diferentes. O en Villa Grimaldi, una persona que estaba detenida con mi papá, le iban a dejar libre. Mi papá le pasa un papel y dice: mi nombre es Miguel González, este número de mi casa, donde vivía mi abuelita, mi madrina, su hermana. Y dice: dígale que estoy vivo, ¿dónde estoy? Entonces, cuando mi papá cae detenido, mi mamá no le quiso contar a mi abuelita ni a mi madrina. O sea, la hermana y la mamá de mi papá no le quiso contar porque ella sentía que tenía que llegar con información, no decirle está desaparecido. Entonces, esta persona llama a la casa y atiende a mi abuelita, que menos sabía, mi abuelita era la más ingenua que había. Ella no sabía que tu papá es lo que... O sea, sí, pero lo tomaba como un hobby. Como, de hecho, cuando mi papá se metió en la política, ellos, para irse en su contra, votaron por Alessandri, por la lecera, entonces como que desordenado. Entonces, no, como no lo tomaba mucha seriedad el tema. Mi abuelo tampoco.
como que sentía que mi papá estaba puro leseando, así, ¿no? Estaba perdiendo el tiempo. Bueno, el tema es que contesta mi abuelita y dice, Miguel González Pizarro está en 3 o 4, no me acuerdo qué dijo, y colgó. Y llega mi madrina y le dice a mi papá, mi abuelita le dice, ay, ya sabemos dónde está Miguelito, está trabajando con los quesos, en una fábrica de queso, le dijo. Tres a la En 3 o 4 álamos está haciendo queso. Acá hay a alguien diciendo eso. Mi abuelita, o sea, mi madrina como que ella sí veía la noticia, sabía lo que estaba pasando, sabía que mi papá estaba en Puerto Montt por un tema político. Ella viaja a Puerto Montt, va directamente a mi mamá y le dice, Mona, ¿qué está pasando? Mi mamá le dice que abre la puerta y ve a mi madrina que viajó toda la noche y le dice, Mona, ¿qué está pasando? Y ahí le empieza a contar. Y mi madrina recorrió todo Santiago también, le hicieron cosas, o sea, nunca fue torturada, pero por ejemplo, se burlaban de ella. Iba a comisarías y le decían que iba a buscar a su hermano y ella le iba a buscar a su hermano. Y la vendaban así en un auto y de repente la desvendaban y estaba en una morgue. Ya, busca a su hermano. ¿Cachai? O la metían en una oficina para interrogarla. Pero preguntas, nunca le dicen nada físico. Y mi madrina como súper chora, entonces tampoco nunca era súper estoica, no se mantenía firme y también le dieron plata. Le decían, no, ya encontramos a su hermano y la hacían pasearse en un auto, decía, reconocía a alguien, después la dejaban en una casa y la sacaban con pijama y ondulines a las 3 de la mañana. Entonces era como más como el malestar familiar que recibió mi familia indirectamente porque le había sucedido a mi papá. Y de hecho, mi madrina llegó hasta Villa Grimandi, porque le habían contado que era un centro tortural, y llegó, y la Villa Grimandi hasta el día de hoy tiene un pilar como una rejilla chiquita, y golpeó. Dijo, vengo a buscar a Miguel González. No, señora, no está. Y sigo golpeando. Vengo a buscar a Miguel González. No, señora, no está. Y le cerraron la puerta. Y golpeó de tercera vez. Vengo a buscar a Miguel González. Y la apuntan con la metralleta y dice, si usted no se va, entra y no se vuelve a salir. Así que se dio la media vuelta y se fue. Mi madre era viviendo en Conchalí, viajando hasta acá hasta mañana, en micro. Entonces, no recuerdo bien cómo lo encontraron. Sé que nunca fue una Villa Grimandi a verlo. Porque Villa Grimandi era una, como te decía, era ya de desaparecido. Nadie te iba a visitar ahí. Ahí era un centro de tortura. Después mi papá cayó en Puchuncaví, que era un centro, un campo de concentración, que queda en Puchuncaví, de hecho. Y por muchos años no sabía que, yo creo que hasta cuando salí del colegio, no cachaba que Puchuncaví era una comuna. A mí siempre me hablaban de Puchuncaví y era un centro de tortura, un campo de concentración. A mí, al tiro, no lo asociaba a un sector, a un pueblo, nada. El campo de concentración se llamaba Melinca. Y ahí mi mamá empezó a ir a visitarlo. Y ahí mi papá estuvo, creo que, bueno, llegó en mayo ahí, porque mis papás fueron el primer matrimonio que se hizo en Puchuncaví. Se casaron el 20 de mayo y mi papá salió en diciembre del 75, el año siguiente, cuando cerraron el centro. Se casaron ahí con los militares y todo eso. Se casaron un civil, mi tía María, la hermana de mi mamá, y mi madrina, la hermana de mi papá, como testigos, y bueno, y militares. Ese fue su matrimonio civil. Y porque mi papá siempre supo que antes de que lo detuvieron, eventualmente sabía que se tenía que ir del país. Él siempre supo que se iba a tener que ir. Y antes de que lo detuvieron le preguntó a mi mamá, ¿tú te irías conmigo? Y mi mamá sí, pensando que no sé si venía de Ecuador. ¿Sí? Y una vez detenido, para que mi mamá pudiera tener la visa con él, tenía que estar casado. Claro. Entonces mi papá pidió que se casaran y ella dijo que sí, y van 6 meses por lo lejos. Pero mi papá no salió hasta 1 año y medio más. Tuvo 18 meses de vida. Pero ya se sabía dónde estaba después Sí, de ese tiempo. estuvo en Puchuncaví. ¿Y ahí era cuando él se escribía con tu mamá cartas? Cuando Sí. él estaba en Puchuncaví. Sí, porque mi mamá todavía vivía en Puerto Montt.
Entonces le costaba ir siempre a todas las visitas, y trataba de ir a todas las visitas que hubiera, porque significaba no ir de Puerto Montt a Puchuncaví, sino que por los buses que había tenía que ir hasta Santiago, de Santiago irse a Valparaíso y Valparaíso a Puchuncaví. Y eso incluso implicaba hacer dedo, ¿cachai? Y buscar algunas micros que se lograran para las visitas. Entonces no era un acceso fácil. Y bueno, por lo que yo leí en estas cartas también, que mi mamá iba a gestionar un traslado a Valparaíso para que estuviera más cerca y pudiera ir a más visitas. Pero dentro de ese tiempo en que se logró el traslado, pasó creo que casi un año, en que mi mamá logró que la trasladara, incluso más, porque no alcanzó a estar mucho tiempo en el hospital y se tuvo que ir. Entonces tuvieron que hacer muchas gestiones para que mi mamá pudiera trasladarse a Valparaíso hasta más cerca de Europa. Esas cartas claramente no podían decir nada comprometedor de lo que estaba viviendo tu papá. Nada, porque todas eran leídas. Todas las leían. Y eran muy rápido, porque algunas que leí era como que sé que llegas en 3 horas más, es como que lo escribía antes que justo llegara mi mamá, porque como de repente, no sé por qué, las llenaban los dormitorios buscando armas, viendo que estaban en un centro de detención, entonces cualquier cosa que ellos encontraban se los botaban, se los quemaban. Entonces no podía hacer como una carta todos los días porque corría el peligro de que se lo encontraran y se lo botaran. Entonces lo escribía justo antes que yo me llegara. Y bueno, yo más leí las cartas que escribió mi papá, porque también están las cartas que escribió mi mamá, pero eso todavía no las leo. Y muchas veces era mi papá consolando a mi mamá. Ánimo, si yo voy a salir de estas. No, recuerdo que una vez mi papá decía, bonita tontita, no pienses así. Vamos a salir de estas, vamos a hacer nuestra historia. Ánimo, espérame, fuerza. Entonces era como más mi papá dándole ánimo a mi mamá. Entonces tampoco le contaba muchas cosas. Y de repente a lo más decía, esta semana no fue tan pesado. ¿Él? Sí. Oh, qué tremendo. Entonces eran como esas palabras, nunca decía nada, o salió el compañero tanto, o falleció el compañero tanto. Hoy salieron libres tantos compañeros y aquí no vuela ni una mosca, parece muertos, son solo pocas personas. Hoy llegaron 2 micros de personas y estamos repletos, tengo que compartir la cama con 3 personas. Como que esa era Claro, cosa más informativa. Claro, y anecdóticas. Anecdótica. Entonces era como eso, las anécdotas. Oh, en el baño estaba, no sé, ¿cachai? Como que nunca explicitaba nada. Sí, a mi mamá en la confianza, en la intimidad, sí le contaba algunas cosas a ella. Cuando se veían. Sí. O yo creo que cuando estuvieron solos, después que él salió. Pero como que eso fue lo que, además, las cosas que más como pude rescatar de las cartas que leí. Y son muchas, o sea, es un acto de cartas que se escribían, no las he terminado todas. Pero por ejemplo, mi papá le pidió matrimonio a mi mamá por carta. Sí. Y está esa carta, ¿cachai? Pero igual era como le pedía matrimonio súper frío, porque para que nos vayamos, casémonos, así que bueno, eso es el amor de mi vida. Acabo el trámite rápido. Claro. Pensando que iba a salir libre, hagamos lo antes posible, para que cuando yo salga nos vayamos, ¿cachai? Entonces yo me acuerdo, sí, ya yo lo voy a gestionar, voy a hablar y ver cómo lo hacemos, cómo nos casemos y todo. Pero igual, o sea, si bien eran unas cartas de amor así como desgarradores, igual lo hicieron por amor, lo escribieron por amor, ¿cachai? Entonces uno ahí se da cuenta que igual mi mamá pensaría 6 meses con una persona que con suerte conocía y se la jugó total, Sí. a ciegas. Se arriesgó a mucho y sin saber cómo iba a terminar. Y se fue a un país desconocido para ella. Mi papá siempre supo que eventualmente iba a tener que salir del país. Mi mamá para él no era un futuro que ella veía como tan cercana a ella, todo lo que le tocó vivir. Porque ella no estaba metida en ese mundo. Pero o sea, directamente igual fue partícipe en el sentido que obviamente mi mamá adaptó internamente la ideología de mi papá porque vio todo lo que sufrió y no podía concebir estar a favor de alguien que le haya hecho tanto daño a mi papá. Claro. Es como cuando le digo, la gente me dice, pero es que tenés que generalizar, no podés generalizar, o tenés que ser más abierto, y digo, no.
yo no puedo ser abiertamente, yo no puedo, no sé, no puedo decir, bueno, es mejor, hay que perdonarlo. No, yo no puedo pensar así. No, es como que no está, y no es que yo sea resentida, ni nada, porque mis papás nunca nos inculcaron resentimiento. Pero es que no puedo. Yo no te voy a convencer de que lo que yo pienso está bien, pero tú tampoco me puedes convencer a mí, como que dar vuelta a mi familia, no. Justificar algo que es injustificable Sí. no puede. Y menos cuando es, la Mi gente habla de familia. repente, habla de, me acuerdo una vez, me dio tanta raya, porque fue a la casa de mi papá, un amigo extranjero de mi cuñado, está pasando todo este tema en Venezuela, dice, no, es que cuando uno cambia, cuando uno necesita un cambio de estructura y de gobierno en el país, hay que hacerlo confiar. Y te juro que fue como un golpe para mí, y ese fue como ese silencio en la casa de mi papá. Y me van a decir, ¿alguien en tu familia ha pasado por eso? ¿Le ha tocado que te maten un familiar por temas políticos? ¿O que le hagan daño a tu familia? Entonces, fue como que la gente habla con tanta ligereza sobre el tema. Sí, porque no saben realmente Sí. lo que se vive. Entonces, realmente, y yo no ando por el mundo promulgando mi historia. De hecho, hay mucha gente que no lo sabe, o que lo ha sabido después que murió mi papá, y que han quedado para adentro porque no soy resentida. No ando tratando de evangelizar a la gente, de politizar, ¿no? Porque no fui criada así, porque también siento que quizás no tengo todos los conocimientos necesarios para hacerlo. Pero mi historia es mi historia y lo voy a defender como sea. Y no es un tema político, es un tema de derechos humanos, de dignidad. Entonces no se sabe separar el tema también. No. Que claro, nació desde la política, pero en el fondo esto es universal. Sí, o sea, las políticas, las ideologías se escriben en papel, pero al final lo hacen las personas. Entonces tú no puedes comparar una ideología de un país con el otro, aunque sea el comunismo en China con el comunismo aquí en Chile. No lo puedes comparar. Pues son otras personas, otros valores, otras costumbres, otras idiosincrasias. No es lo mismo. Porque son las personas al final las que aplican la ideología. Entonces no podéis generalizar en ese tema. Tenéis que ver el contexto personal, individual, histórico, país, y evaluarlo ahí. ¿Tú pudiste saber o sacar conclusiones de qué le hicieron a tu papá? ¿O más o menos sospechas? O sea, me acuerdo que cuando había libros en mi casa, y siempre me acuerdo de un libro que se llamaba Priger, Prisionero de Guerra. Y no me acuerdo quién lo escribió, lo leí en mi colegio. Y era una persona que había estado detenido en Puchuncaví. Y él sí contaba todo lo que le hicieron y todo lo que vio. Y mi papá me vio leyendo muchas veces ese libro. Y nunca me preguntó nada. Yo tampoco le pregunté, pero mi conclusión es que todo lo que pasó ahí le pasó a mi papá. Y con eso me quedé. Todas las torturas posibles que se le pueden hacer a alguien. Sí. ¿No le preguntaste, no te atreviste? Es que uno habla del tema y tú veis que mi papá físicamente cambiaba. Entonces, por ejemplo, este tema de mi papá tenía un humor negro muy especial. Entonces, por ejemplo, no sé, yo creo que cuando chica comía algo, digo, ay, te tiras a la caca. Y me dice, sí. ¿Has probado la caca? No. Yo sí, y no tiene ese sabor. ¿Cachai? Así te la tiraba. Sí, sí. Como el humor negro, como la anécdota. Por ejemplo, mi papá estuvo detenido en Puchuncaví con el actor y dramaturgo Oscar Castro, que falleció, no sé si fue el año pasado o el año pasado. Y bueno, él tenía todo su personaje en Puchuncaví, era el alcalde de Puchuncaví. Entonces le hacían obras de teatros y todo. Y bueno, cuando salieron, él incluso fue a visitar a mi papá a Estados Unidos, le tocó hacer una obra en Estados Unidos junto con mi papá y todo, en el cuerpo. Y él tiene una obra de teatro que habla del exilio.
Y uno no, de verdad, aunque sea hija, no dimensiona las cosas. Y me acuerdo que, bueno, yo ya estaba trabajando en el Teatro Huemul, que hay ahí en Santiago Centro, por ahí por San Diego, detrás del metro Franklin. Y no, perdón, por Bio Bio, no San Diego. Y él iba a presentar en su obra gratis. Entonces mi hermana siempre empujábamos a mi papá como que a estas cosas. Entonces dijimos, papá, te vamos a invitar a una obra de teatro. No le decíamos cuál era. Te vamos a invitar a una obra de teatro. Ya, mi papá le cantaba el teatro, porque si él había estudiado eso. Y llegamos al teatro, Huemul, y dice, ¡ay, el teatro Huemul, milagro que no estoy aquí! Y cuando se entra en la entrada, estaba Oscar Castro recibiendo a la gente. Y ve a mi papá y me dice, mi hermano escucha un cabí, y lo abraza. Y mi papá, tieso, lo abraza y jajaja, y como medio incómodo, me dice, ¿qué obra vamos a mostrar? Y no me acuerdo el nombre de la obra, y le cuento. Ah, ya. Mi papá estuvo todo el rato así, mirando la obra. No se rió las partes tristes, no hizo ni una seña en las partes, en las partes chistosas no se rió, en las partes tristes no hizo ni un gesto, nada, estuvo todo el rato igual. Y cuando terminó la obra, incluso el Oscar Castro salió hablando, y aquí tengo hermanos, se puso un cabí, mi papá así como que me dio la cabeza. Y cuando salimos, me dijo, ¿papá te gustó? No. Pero, ¿por qué no te gustó? Era como, igual tenía como hartas cosas como artísticas, medio onírica y tal. Es que me acordé de muchas cosas. Entonces... La obra hablaba de eso, del exilio. De lo que se vivía en el exilio, de vivir con las maletas hechas durante 6 meses, pensar que mañana vaya a volver al país, de no conocer, de no saber cómo salir a caminar por las calles, de no saber qué hacer, ¿cachai? Muchos temas. Entonces, como que le costaba enfrentarse a estas cosas de la historia. Nosotros igual empujamos muchas cosas, pero no... Y nosotros no entendíamos esa resistencia tampoco. Pero... No, era complicado y lo que hablábamos antes, de repente la gente habla con tanta ligereza, no me acuerdo, una compañera del colegio de nosotros. Un día estábamos en una sala, estábamos en una historia, y nosotros pasábamos sumeramente el tema de la historia. Y me dijo, y yo me acuerdo que yo me acerqué a ella con el profe y le dije, mi papá estuvo tenido y fue torturado y yo creo que no se lo merecía. Y ella dice, ¿cómo sabes tú que no se lo merecía? Yo creo que me dio una rabia y una ganas de ponerme a llorar en ese momento que me dio vuelta y me fui, porque dije, si no la cacheteo, estaba el profe y éramos chicas, pues yo creo que estábamos en séptimo básico, octavo básico. Entonces fue como que, no, era una cosa que, pues digo, para mí no existe empatía en el tema. No se puede lograr una empatía en el tema. Porque también hay poca, sobre todo la generación de ahora, muy poco no estudian, no leen, se quedan con lo que le cuentan los papás. Entonces te quedas ahí con la historia que te dijeron tus papás, y si tus papás son del lado de Pinochet, claro, yo apoyo sin saber realmente lo que se vive. Sí, por eso yo siempre digo, mi papá hablaba de que cuando él hacía educación política a las poblaciones, él decía, por ejemplo, que la clase obrera era una clase en la época, en los 70. Era una clase idealizada, tenía una ideología y todo, pero eran cultos, estudiaban, leían. Ellos conocían sus derechos y por eso había muchos sindicatos, porque eran cultos, era una clase obrera. Y que durante la dictadura todo eso, tanto la educación como las clases, se perdió porque les quitaron todo, les quitaron libros, les quitaron información y la gente empezó a atrofiarse y empezar a aceptar lo que le dicen, dogmas, que las cosas son así porque son así. Hacer un muñeco, sí. una marioneta. Y también y inculcar el miedo. Hasta el día de hoy mi mamá vive con miedo en cuanto a la tema política. ¿No habla mucho de política tu mamá? Sí, habla, pero mucho, yo de repente digo, ya, mamá, si no estamos en la misma época. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada porque hables. O cuando fue el estallido, y yo salía con la luna y me decía, mi mamá, pero
no encuentras la arena, pero ¿por qué te metes la arena? ¿Pero por qué vas? Porque y mi mamá, es que no es lo mismo, no va a haber un golpe. No va a haber un golpe, no está no está en la situación actual para eso. No hay ningún otro país externo que apoye a Chile para que se produzca un golpe. En Chile hubo un golpe porque hubo un país que metió plata para que hubiera. Sí, ¿no? Aquí no estamos en la misma situación, eso no va a volver a ser. Pero ¿cómo sabes tú? Pero el trauma de ellos. ¿Cachai? ¿Cómo sabes tú? ¿Por qué te arriesgas? ¿Por qué te predispones a que te pase algo? No, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada. Entonces, todavía estoy a vivir conmigo. ¿Tú naciste en el exilio? Sí, yo nací en el 82. Mi hermana tenía 4 años cuando yo nací. Nacimos en Estados Unidos. Mucha gente no entiende eso. Me dice, pero claro, ustedes hablan de que los gringos hicieron el golpe en Chile, ustedes se fueron allá y todo eso. Mi papá no eligió esto. Él, en el momento de llegar al aeropuerto, le dijeron, tú te vas, aquí están tus pasajes, estás en Estados Unidos. Estás esperándote ahí, él no sabía que lo iba a estar esperando. Llegó, tuvo suerte, encontró a una señora que de hecho fue la única figura como la abuela que yo tuve, que es mi tía Ruth, que ahora, bueno, falleció hace un tiempo, y ella lo recibió en su casa y lo ayudó a levantarse allá, a meterse a estudiar inglés. Bueno, no sabían nada de inglés, o sea, pasar nuestros carros más grandes por saber inglés y sin nada de plata. O sea, nada, mi mamá me cambió su sueldo y que era el equivalente a $35. Y con eso se fueron. Y más en diciembre, imagínate, aquí era verano, ya era Navidad. Llegaron a la nieve. Sin nada, probablemente poca ropa, nada. Esta niño era niño de mi papá, yo siempre lo tengo. Él lo hizo en Puchuncaví, con unas monedas. Y le hizo a mi mamá y la de él. Y mi hermana tiene la de mi mamá. Y mi mamá siempre cuenta que tuvo que dejar de usar el anillo porque llegó tanto frío que nunca en su vida había conocido que se le quemó el dedo con el anillo. Cuando se lo sacó, salió con piel. Por el frío que hacía. Y tuvieron que dejar de usarlo porque por la aviación que tienen, porque están hechos con monedas. Claro, no son para... Entonces, no, se fueron a la nada. Pero ahí tú contabas en un video que hiciste que tu papá pensó que no iba a poder tener hijos. No. A causa de la tortura, sí. Podía haber tenido daño. Mi papá pensaba que, porque a él le pusieron corriente en sus genitales, y él pensaba que iba a ser estéril. Tenía que poder ser papá. Y, o sea, mi mamá igual siempre lo intentaron, pero mi papá decía, si no resulta es porque no puedo. Yo conozco personas que quedan estériles, ya sea porque recibieron golpes en la época o por tortura. Y mi mamá, cuando quedó embarazada de mi hermana, claro, le contó a mi papá, y mi papá lloraba, porque no podía creer que iba a ser papá. Entre mi hermana y yo, mi mamá tuvo mellizas, pero que no llegaron a término, y mi papá también se echaba la culpa. Después nací yo. Y ya mi papá después ya como que dije, ya, estamos con 2 porque mi mamá había sufrido mucho ese día de él con tantos embarazos y las pérdidas, que las pérdidas les afectó a los 2 mucho. Y mi papá decidió ir a operarse para no tener más hijos. Y además porque cuando nací yo, mi papá era un hombre muy inteligente, súper culto, le encantaba estudiar, investigar, aprender cosas. Y él llegó a ser soldador de microchips para la NASA, estudiando ahí. No, era como una fábrica externa, no era del gobierno. Y cuando lo echaron, mi mamá estaba embarazada de mí. Le dijeron, no te preocupes, porque el Estado te va a poder contratar con todos tus conocimientos. Mi papá no era, tenía la ciudadanía, la residencia, no era ciudadano, no era nacional, no tenía la nacionalidad de Estados Unidos, y por eso no lo contrataron. Entonces, cuando yo nací, mi papá estaba cesando, y mi mamá trabajaba en el hospital. Mi mamá nunca pudo ejercer de matrona en Estados Unidos, nunca le convalidaron el título. Mi mamá tuvo que volver a estudiar. Y ya partió como en 2 años hasta llegó a ser semelera. Y
mi papá salía a trabajar conmigo, a buscar trabajo conmigo. Mi papá, mi primer año de vida fue con mi papá. Mi mamá iba al colegio y mi mamá trabajaba y mi papá estaba conmigo, él me cuidaba. Salía a pedir trabajo conmigo, pintaba casas conmigo, pedí el brazo. Mi mamá siempre me contaba que una vez llegó llorando porque estaba conmigo entregando currículum y yo me puse a llorar y me subió rápido al auto y dejó todo su carpeta con currículum en el auto y partió y se perdieron todos y había invertido plata para imprimir esa currículum que no tenía y llegó llorando porque uno, no me pudo consolar a mí y dos, porque se había perdido todo su currículum en un momento. Una vez mi mamá me contaba que papá llegó al supermercado y pensó que la había hecho de oro porque vio que estaba en la leche con descuento, compró no sé cuánta leche y cuando llegó a la casa a hacerme la leche estaba vencida. Entonces llegó llorando de mi mamá, se le da el almuerzo, por favor dale techo, porque no tengo que darle. No tengo plata. Entonces... Fue una época súper sacrificada, ¿no? Sí. Que estaba en un all inclusive. No. Como creía alguna gente. No. Yo creo que también por eso como que tenía siempre una relación diferente con mi papá, porque como él estuvo conmigo ese primer año, solo los dos, como que yo siempre decía, no, yo se la regalando a mi papá. Y la gente aquí en Chile, escribiendo viendo plata, y que a usted le está yendo bien, el sueño americano. Claro. Mis papás pidiendo préstamos para mandar aquí a Chile, pues llegábamos acá y veían que hacían cualquier cosa con la plata. No, si es para los estudios de mi hijo, y después se compraron un auto así todo feo, viejo, y gastar la plata, no sé, para comer o para comprar no sé qué otra cosa. Y mi papá decía, bueno, eso no está mal, nosotros pero pagando préstamos. Claro. Porque decían que no necesitaban. Mi papá mandaba parte de sus sueldos a Chile para ayudar a gente, ¿cachai? Ayudar al partido. Mi papá sentía todavía ese arraigo político y mandaba plata. Bueno, un amigo de mi mamá decía, yo noté todo lo que me mandó. Y todo eso fue directamente al partido. Pero ellos sentían ese... Pero no era porque les sobraba. Porque mi papá me decía, si se puede, se hace. Era por los ideales. No, y ayudar a la familia, si se podía, claro, se hace. Siempre me decían, y me decía, papá, que ustedes se pasan, bueno, es solidario. Porque el otro que nadie nos va a ayudar. Mi papá me decía, yo no lo hago porque me ayuden, yo lo hago porque puedo.